El viento desató su furia sobre Seattle, azotando la ciudad con violenta precisión. La lluvia caía como cristales rotos contra el parabrisas de Mason Sullivan mientras circulaba por las calles resbaladizas cerca del mercado de Pike Place. Sus ojos ardían de cansancio, el peso de una jornada laboral de 14 horas le oprimía los hombros. A sus 38 años, el arquitecto había dominado el arte de la resistencia, diseñando espacios para otros mientras su propia vida seguía cuidadosamente estructurada en torno a la pérdida. Un rayo atravesó el cielo, iluminando dos figuras acurrucadas bajo el toldo de un café cerrado. Un hombre abrazaba a un niño pequeño, ambos empapados y temblando. Algo en la postura del hombre, en la curva protectora de su cuerpo alrededor del niño. La desesperación grabada en su silueta hizo que el pie de Mason encontrara el freno antes de que su mente pudiera objetar. Se detuvo, la lluvia empapó su chaqueta al instante al salir. El desconocido levantó la vista, revelando unas ojeras que reflejaban una peculiar mezcla de orgullo y desesperación. El niño en sus brazos gimió suavemente, con el cabello rubio pegado a la frente. Ambos necesitan ir a un lugar cálido, gritó Mason por encima del aullido del viento. Me voy a casa. Puedo llevarlos a donde necesiten ir. El hombre dudó, aferrándose al niño con más fuerza. Estamos bien, dijo, con la voz quebrada por la mentira. Entonces el niño tosió con un áspero sonido que pareció quebrar la determinación del hombre. Mason notó la bata debajo de la fina chaqueta del hombre. Eres enfermero, asintió. Alex. Alex Rivera. Señaló al niño con la cabeza. Soy Noah. Soy Mason Sullivan. Mi casa está a 15 minutos de aquí. Tengo un hijo de 7 años en casa con mi vecino. Al menos déjenme sacarlos de esta tormenta. Otro relámpago tomó la decisión. Alex asintió, con la derrota y la gratitud mezcladas en su expresión en el calor del coche. La tos de Noah remitió. Alex miró al frente, con la dignidad envolviéndolo como una armadura. Nos desalojaron esta mañana, dijo finalmente, con la voz desprovista de emoción. El hospital redujo su personal, eliminó 15 puestos de enfermería, incluyendo el mío. Sus manos temblaban ligeramente. Noah tiene asma. Su medicación no es barata. Mason se movía por las calles inundadas. Recuerdos de sus propios días desesperados afloraban. Hace 4 años, se sentó en su auto afuera del hospital, enterándose de que su esposo, David, no sobreviviría a la noche, preguntándose cómo criaría a su hijo solo mientras se ahogaba en deudas médicas. Al ver la casa de Mason, modesta pero sólida en el barrio de Capitol Hill, Alex exhaló. Una noche, susurró, más para sí mismo que para Mason. Luego encontraremos una solución. Ninguno de los dos se dio cuenta de que este martes lluvioso se convertiría en el comienzo de todo. Que a veces salvar a alguien es exactamente como sálvate. Si esta historia te conmueve, suscríbete a Historias del Corazón, donde te recordamos que las segundas oportunidades suelen llegar en paquetes inesperados. Y que la familia no siempre es de sangre. A veces se trata de quien se queda cuando la tormenta azota más fuerte. Eleanor Hughes abrió la puerta de Mason antes de que él pudiera encontrar las llaves. Su figura de 70 años sorprendentemente rápida a pesar de la hora. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Alex y Noah. Pero no hizo preguntas, simplemente recogió sus pertenencias con la silenciosa eficiencia de quien reconoce la necesidad al verla. Jackson lleva 1 hora durmiendo, susurró, dándole un suave apretón al brazo de Mason antes de deslizarse entre ellos bajo la lluvia. La casa los recibió con sus cálidas paredes brillantes pintadas en suaves azules y grises, estantes llenos de libros de arquitectura y fotos enmarcadas, juguetes cuidadosamente apilados en cajas de madera. Nada extravagante todavía. Todo intencional. Una casa reconstruida tras una catástrofe. Mason desapareció brevemente, regresando con toallas y ropa. Los baños están al final del pasillo, dijo, entregándoselos a Alex. Tómate tu tiempo. Mientras Alex y Noah se cambiaban,
Mason fue a ver a Jackson y encontró a su hijo acurrucado alrededor de un dinosaurio de peluche, con el cómic aún abierto sobre el pecho. Ajustó la manta, observando el rostro que reflejaba el de David dormido, los mismos rizos oscuros, el mismo ligero surco entre las cejas. En la cocina, Mason preparaba té. La rutina familiar observaba sus manos. Cuando Alex salió, Noah se envolvió en una camiseta de 2 tallas grandes que Jackson le había prestado. Mason señaló la mesa. El vapor se elevaba de 2 tazas como un fantasma entre ellas. 6 años en el Cedar Falls General. Alex comenzó, en voz baja para no despertar a los niños. Padre soltero desde que nació Noah. Sus dedos se cerraron alrededor de la taza. Su madre era mi mejor amiga. Accidente de coche cuando tenía 3 meses. No tenía familia que lo cuidara. No podía dejar que entrara en el sistema. La adopción se había finalizado el mes pasado. Una victoria seguida rápidamente por la notificación de despido. Se acabó el dinero la semana pasada, continuó Alex. El casero cambió las cerraduras esta mañana. 4 refugios, todos llenos. A Mason se le hizo un nudo en la garganta al reconocerlo. Hace 4 años, comenzó, con las palabras desconocidas después de tanto tiempo sin pronunciarlas. A mi esposo David le diagnosticaron cáncer cerebral, etapa 4. Para cuando lo encontraron, tragó saliva con dificultad. Lo intentamos todo. Vendimos todo. La casa, nuestros ahorros, tarjetas de crédito al límite. La mano de Alex se movió instintivamente sobre la mesa. 18 meses luchando y aún así lo perdí. La voz de Mason se volvió áspera. Me dejó con un niño de 3 años que no entendía por qué papá no volvía a casa y con facturas médicas que aún estoy pagando. La cocina se quedó en silencio, salvo por el ritmo de la lluvia contra las ventanas. 2 desconocidos conectados por pérdidas paralelas, por el peso de criar hijos solos en un mundo que no ofrecía pausas para el duelo. La oficina es pequeña, dijo Mason finalmente. Pero el futón se despliega. Te quedarás aquí hasta que encuentres algo mejor. No me conoces, protestó Alex débilmente. Sé suficiente, respondió Mason. La seguridad en su voz los sorprendió a ambos. Sé lo que se siente cuando el suelo se derrumba bajo tus pies. Cuando no queda a dónde ir. A la mañana siguiente, Jackson encontró a Noah en la sala. En lugar de confusión, su rostro se iluminó de alegría. Papá, hay un niño en casa disfrutando de panqueques. La única especialidad culinaria de Mason. Los niños conectaron al instante gracias a sus preferencias por los superhéroes y las técnicas de Lego. Jackson le mostró con orgullo a Noah su colección de dinosaurios mientras los adultos observaban, con una sensación cálida y desconocida expandiéndose en sus pechos. Cuando Eleanor regresó esa tarde, trajo una tarjeta de visita. Mi amigo James Chen es jefe de pediatría en Arborview. Buscan enfermeras con experiencia. Sus ojos brillaron. Puede que ya te haya mencionado. A medida que los días se convertían en semanas, el arreglo temporal se suavizó hasta convertirse en algo que ninguno de los dos había anticipado. La casa, que antes era un recordatorio constante de la pérdida de Mason, gradualmente se llenó de nuevos sonidos. Las risitas de Noah. Alex tarareaba mientras preparaba la cena. La energía caótica de 2 chicos construyendo fuertes con cojines de sofá. Al ayudar a Alex a reconstruir, Mason se encontró recordando cómo vivir en lugar de simplemente sobrevivir. A veces, la sanación no se logra al centrarse en las propias heridas, sino al ayudar a alguien a curar las suyas. Y a veces la familia no es con la que se nace, sino lo que se construye juntos con los pedazos rotos que la vida deja atrás. 2 meses transformaron su cuidadosa organización en un ritmo delicado. Alex consiguió el puesto en Arborview. Su uniforme médico ahora colgaba junto a las camisas de Mason en el lavadero. Los chicos compartían las literas de Jackson, sus secretos susurrados entre risas a medianoche, creando una hermandad que ninguno esperaba. La casa exhaló como aliviada de estar completamente ocupada de nuevo.
Mason se encontraba deambulando por la cocina cada noche, observando a Alex preparar la cena, admirando las mismas manos que habían salvado vidas en el hospital, ahora cortando cuidadosamente las verduras o revisando las tareas. Se movían uno alrededor del otro con la gracia inconsciente de bailarines que aprenden una nueva rutina, pasándose tazas de café por la mañana, intercambiando miradas cómplices cuando los chicos intentaban negociar una hora de dormir más tarde. Durante las noches de cine, se sentaban en extremos opuestos del sofá, manteniendo una distancia prudente incluso mientras sus risas se sincronizaban. Mason se sorprendió estudiando el perfil de Alex a la luz azul del televisor, la firme línea de su mandíbula, la ligera arruga alrededor de sus ojos cuando sonreía y luego apartaba la mirada rápidamente cuando Alex se giraba. Ninguno mencionó la creciente tensión, la electricidad que ocasionalmente se desprendía cuando sus dedos se rozaban al lavar los platos, el contacto visual prolongado que los dejaba sin aliento. Mason no había sentido este tipo de despertar desde la universidad, antes de David. Alex nunca había reconocido tales sentimientos por ningún hombre. La frágil pieza se rompió un miércoles cuando Patricia Winters, de los Servicios de Protección Infantil, llegó para una visita programada a domicilio para verificar la adopción de Noah. Su mirada penetrante catalogó el arreglo de vivienda. Su bolígrafo tomaba notas mientras entrevistaba a Alex. ¿Y tu relación con el señor Sullivan es? Preguntó con una ceja arqueada. Alex se quedó paralizada. Es mi casero y amigo. Entrecerró los ojos ligeramente. Ya veo. Y esta situación de vivienda es permanente. Por ahora, respondió Alex. La incertidumbre en su voz le dolió a Mason. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, Alex paseó por la cocina. No puedo arriesgarme a que Noah sea adoptado. Si creen que el entorno es inestable, ¿es por eso que somos inestables? La voz de Mason era suave pero firme. Alex se detuvo, con los hombros tensos. No sé qué somos, Mason. Nunca, hizo un gesto de impotencia. Esto no se suponía que pasara. Mason se acercó. ¿Qué no eran estos sentimientos? Las palabras flotaban entre ellos, frágiles y expuestas. Estaba casado con una mujer. Tengo un hijo. Yo también, respondió Mason. Tener un hijo y sentir algo por un hombre no son mutuamente excluyentes. Antes de que Alex pudiera responder, sonó el teléfono de Mason. La voz de su madre resonó por el altavoz, anunciando que ella y su padre volarían desde Boston la semana que viene, su primera visita en 4 años desde antes del diagnóstico de David. Los días siguientes trajeron más complicidad. Aplicaciones. El estudio de arquitectura de Mason enfrentó críticas por su diseño centrado en la comunidad por parte de una asociación vecinal conservadora. Mientras tanto, Noah regresó a casa con el labio partido, tras defenderse de sus compañeros de clase que se burlaban de él por tener 2 padres. Alex se recluyó, pasando horas extras en el hospital, sin sentir dolor físico en casa. Mason se entregó al trabajo, dibujando hasta altas horas de la noche. La distancia entre ellos se ensanchaba a pesar de compartir el mismo techo. Eleyanar, presenciando su lucha, los invitó a ambos a cenar lasaña casera. Compartió historias de sus años marchando por los derechos LGBTQ en la década de 1980. Fotografías extendidas sobre la mesa del comedor. La joven Eleanor, con el pelo corto y canoso, abrazada a sus amigos ante banderas arcoíris. ¿Creen que son la primera familia en navegar por estas aguas?, preguntó ella, atendiendo a Apple Pa. El amor siempre ha requerido valentía. La pregunta es si lo que podrían construir juntos vale la pena para enfrentar la tormenta. De camino a casa, Mason se cruzó con el doctor James Chen, que salía del hospital. El doctor lo detuvo con una mano suave en su hombro. Alex es excepcional con nuestros pacientes, dijo. Pero veo cómo se pone cuando te menciona a ti y a Jackson. Hizo una pausa. Algunos pasamos años negando partes de nosotros mismos por miedo. A veces se necesita a la persona adecuada para darnos la valentía de sentirnos completos.
La verdad emergió gradualmente de estas conversaciones. Como la primavera después del invierno más duro, una familia no se trata solo de encontrar personas que encajen perfectamente en tu vida, sino de crear espacio para que las personas imperfectas crezcan juntas. Las conexiones más significativas a menudo surgen no cuando estamos en nuestro punto más fuerte, sino cuando somos lo suficientemente vulnerables como para admitir que nos necesitamos mutuamente, no solo para sobrevivir, sino para convertirnos en quienes siempre estuvimos destinados a ser. El día de Acción de Gracias llegó con una claridad fría. El horizonte de Seattle estaba oscurecido por la niebla matutina, pero Mason preparó el pavó con precisión mecánica. Sus padres debían llegar al mediodía. La casa relucía por la energía nerviosa de Alex. Pisos fregados, superficies pulidas, almohadas arregladas con exactitud militar. No saben de nosotros, explicó Mason, evitando la mirada de Alex. Apenas aceptaron a David. Después de su muerte, apenas hablamos. Alex asintió, comprendiendo la petición tácita de hoy. Serían compañeros de piso, nada más. El cuchillo en su mano se detuvo sobre las zanahorias. ¿Qué somos? Mason. ¿En serio? Antes de que Mason pudiera responder, sonó el timbre. Margaret y William Sullivan permanecieron rígidos en el porche. Su formalidad bostoniana contrastaba con el ambiente informal de Seattle. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Alex y Noah, incorporaciones inesperadas al retrato familiar que habían imaginado. Esto es inesperado, comentó Margaret, con una sonrisa tensa al contemplar el hogar que su hijo había construido sin ellos. El apretón de manos de William se prolongó demasiado al saludar a Alex, como si lo evaluara. ¿Y tus masones, inquilino? La comida continuó con cortesías superficiales que se extendieron a lo más profundo. Jackson parloteaba animadamente sobre la escuela mientras Noah permanecía extrañamente callado, percibiendo la tensión. Cuando Noah derramó su jugo accidentalmente, el suspiro exasperado de William resonó en la habitación. Quizás los niños deberían comer separados, sugirió, mirando fijamente a Alex. Noah se queda, dijo Mason con firmeza, encontrando con la mano la rodilla de Alex debajo de la mesa. Aquí comemos en familia. La palabra quedó flotando en el aire. En familia. El tenedor de Margaret golpeó su plato. Familia, repitió William con una voz peligrosamente suave. ¿De eso se trata esto? Mason primero. David, ahora, señaló a Alex. ¿Cuándo detendrás esta fase y le darás a Jackson un hogar adecuado? Papá, Mason empezó. Un hogar adecuado, interrumpió Alex, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. Jackson tiene un hogar adecuado con gente que lo quiere, que lo ve, que lo ayuda a recordar a su papá y le da espacio para volver a ser feliz. El rostro de Margaret se sonrojó. No tienes ningún derecho. Él tiene todo el derecho, interrumpió Mason, tomando la mano de Alex abiertamente. Ahora es parte de nuestras vidas, de nuestra familia. William se levantó bruscamente. No vinimos aquí para esto. No, respondió Mason, con el peso de los años desapareciendo de su voz. Viniste esperando que todavía estuviera roto, pero no lo estoy. Estoy construyendo algo nuevo, algo real. Después de que sus padres se fueran, la casa quedó en silencio. Alex tocó el hombro de Mason. Suavemente. Lo siento. No lo sientas. Mason se giró, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas y una claridad inesperada. Durante 4 años, he estado medio vivo, haciendo movimientos mecánicos. Entonces tú y Noah llegaron, empapados y desesperados, y de repente todo volvió a la normalidad. Respiró hondo. Te amo, Alex. A los dos, y estoy cansado de fingir lo contrario. Su primer beso sabía a especias y sal de Acción de Gracias, tentativo al principio, luego profundizándose con el alivio de finalmente reconocer lo que había crecido entre ellos. Cuando se separaron, 2 chicos con los ojos muy abiertos estaban en la puerta,
Jackson sonriendo y el rostro de Noah iluminado con una cautelosa esperanza. La semana siguiente trajo a Patrici. La revisión final de la adopción de A. Llegó con una carpeta más gruesa que antes, con una expresión indescifrable. Ha habido preocupaciones, comenzó, sobre la estabilidad del entorno de Noah debido a los recientes acontecimientos. La mano de Alex encontró a unos albañiles agarrándola con fuerza. Sin embargo, continuó, he recibido cartas del Dr. Chen, Eleanor Hughes y la maestra de Noah, todas dando fe del excepcional cuidado y apoyo que recibe aquí. Su máscara profesional se suavizó un poco. En mis 20 años en este trabajo, he aprendido que la estabilidad no se trata de estructuras tradicionales. Se trata de amor y seguridad constantes. Cerró su carpeta. Felicitaciones, señor Rivera. La adopción está finalizada. Ese fin de semana, asistieron a su primer desfile del orgullo gay de Seattle en familia. Noah. Sobre los hombros de Mason y Jackson de la mano de Alex, su pequeño cuarteto se unió a Eleanor y al Dr. Chen entre miles, celebrando el amor en todas sus formas. Los chicos llevaban pintura arcoíris, ondeando pequeñas banderas con la exuberancia que solo los niños poseen. ¿Es esto real?, susurró Alex, viendo a sus hijos bailar delante por las calles llenas de confeti. Mason le apretó la mano. Lo más real que he conocido. Desde que murió David, quizás nunca. A veces, el mayor acto de valentía no es enfrentar el juicio del mundo, sino permitirte volver a creer en la felicidad, después de una pérdida devastadora. Y a veces, la familia que te sana no es la que entraste al nacer, sino la que eliges construir a partir de los restos de lo que se perdió, creando algo más fuerte precisamente porque una vez estuvo roto. Las flores de primavera transformaron la base de la aguja espacial en una alfombra rosa y blanca. Mason ajustó la pajarita de Noah bajo el icónico monumento de Seattle. Había pasado un año desde aquella noche lluviosa. Un año de sanación gradual, de papeleo y permisos, de aprender a navegar un amor que ninguno esperaba encontrar. ¿Estás nervioso, papá?, preguntó Jackson, con la corbata ligeramente torcida. Mason sonrió ante la pregunta, ante la naturalidad con la que ambos chicos alternaban entre llamarlos papá. Un poco, admitió, pero de los buenos nervios. El espacio de la ceremonia en la azotea se llenó con su cuidada familia. Eleanor con un vestido lavanda a juego con su cabello, el Dr. Chen con su esposo, los colegas de Mason del estudio de arquitectura, las enfermeras colegas de Alex. En la última fila, sorprendiendo a todos, estaba sentada Margaret Sullivan, sola pero presente. Su expresión era una compleja mezcla de incertidumbre y determinación. Cuando Alex apareció con Noah a su lado, Mason contuvo la respiración. Recorrieron juntos el corto pasillo, padre e hijo, hasta que formaron un círculo con Mason y Jackson, 4 piezas rotas que, de alguna manera, encajaron a la perfección. Nos reunimos hoy, comenzó el oficiante, para celebrar no solo la unión de Mason y Alex, sino la creación de una familia construida por decisión propia, no por obligación. Sus votos, sencillos y honestos, reconocieron el camino que los había traído hasta aquí. Me enseñaste que el dolor no es algo que se pueda superar, dijo Mason con voz firme a pesar de la emoción en sus ojos. Pero algo que honrar al vivir plenamente de nuevo. Tú y Noah no solo encontraron refugio en nuestro hogar. Lo devolvieron a la vida. Los dedos de Alex se apretaron alrededor de Mason. Pasé años creyendo saber exactamente quién era, definiéndome por lo que creía que se esperaba. Me mostraste que el amor no encaja en categorías definidas. Esa familia se trata de quien se queda, quien te elige cada día, incluso cuando es difícil. Los chicos presentaron los anillos, sus pequeñas manos cuidando los preciosos símbolos. Mientras Mason y Alex intercambiaban anillos, Jackson chocó los 5 con Noah, provocando la risa de los invitados. En la recepción, Margaret se acercó tímidamente,
su habitual reserva bostoniana suavizada por algo nuevo, tal vez comprensión, tal vez simplemente aceptación. Él lo habría aprobado, le dijo en voz baja a Mason, señalando con la cabeza una foto de David que habían colocado en la mesa conmemorativa. Tu esposo, él habría querido que fueras feliz. Más tarde esa noche, el 4 de ellos estaban de pie en la plataforma de observación. Seattle se extendía bajo ellos como un manto de estrellas. El centro comunitario que Mason había diseñado se veía a lo lejos. Sus luces de arcoíris eran un faro en el vecindario que antes se oponía. Miren, Noah señaló hacia donde el nombre de Alex aparecía ahora en el muro de donantes del ala pediátrica. El resultado de un programa de subvenciones que habían establecido para familias de niños con enfermedades crónicas como el asma de Noah. Desde la devastación, habían construido no solo una familia, sino un legado, cambiando su rincón del mundo mediante pequeños actos deliberados de valentía. De camino a casa, Mason miró por el espejo retrovisor a sus hijos, ambos dormidos uno junto al otro. El brazo de Jackson rodeaba los hombros de Noah de forma protectora. La mano de Alex descansaba sobre el muslo de Mason. El simple toque transmitía todo lo que las palabras no podían. ¿Alguna vez lo imaginaste?, susurró Alex esa noche bajo la lluvia, que acabaríamos aquí. Mason negó con la cabeza. Solo intentaba aguantar un día más. Y ahora estoy deseando que llegue cada uno. ¿Alguna vez encontraste a tu familia en lugares inesperados? Alguien que llegó a tu vida en tu momento más oscuro, y de alguna manera, se convirtió en tu luz más brillante. Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar hoy. Suscríbete a Historias del Corazón para más aventuras que nos recuerdan cómo el amor llega en los paquetes más inesperados y que, a veces, nuestros mejores capítulos comienzan en las noches en que creemos que todo se acaba.